Hoy es sábado de milagros, un día singular, un hito en el tiempo y en el espíritu, donde la promesa de Dios se derrama sobre su vida como un río caudaloso. Siente el peso de la noche que se extiende sobre su alma, la oscuridad que insiste en abrazar sus días, sofocando la esperanza y aprisionando la fe. Escucha el lamento silencioso de un corazón que anhela algo más, una ruptura, una intervención divina que trascienda lo ordinario. Hoy, en este sábado de restauración, el propio cielo se inclina para tocar su realidad, para desatar los nudos que le atan y para abrir las puertas que parecían selladas para siempre. No desvíe la mirada, no permita que la duda le robe este momento sagrado, pues lo que está a punto de suceder es para usted, para su casa, para su vida. ¿Cuántas veces se ha visto ante murallas infranqueables, ante puertas de bronce que se negaban a ceder, ante cadenas invisibles que encadenaban sus sueños y su capacidad de avanzar? Siente la angustia de la deuda que sofoca, el dolor de la enfermedad que consume, la prisión de la ansiedad que aprisiona la mente en un laberinto de miedos. Hay cadenas financieras pesadas y frías que impiden el flujo de la prosperidad en su casa, convirtiendo cada amanecer en una batalla por la supervivencia. Hay enfermedades que, como sombras densas, roban la vitalidad, la alegría, la propia esencia de quien usted es. Y hay, sí, las ataduras del alma, los grilletes del pasado, las heridas no curadas, los resentimientos que corroen, las amarras que impiden la verdadera libertad emocional y espiritual. Se siente encadenado, atado, impedido de alcanzar el pleno potencial que el Creador depositó en usted. Efatá, que cada cadena que le ata, cada nudo que le sofoca, cada puerta que se cerró en su cara, sea ahora confrontada por el poder que mueve los cielos y la tierra. Oh Señor, poderoso y glorioso, elevamos nuestra voz en un clamor unísono, una súplica que rasga el velo de la inercia y de la desesperanza. Clamamos por la curación que trasciende la medicina, por la provisión que desafía la escasez, por la libertad que rompe toda prisión. Mire las casas que hoy se curvan bajo el peso de la enfermedad, donde el dolor es una visita constante, donde la esperanza se desvanece cada día. Mire los hogares donde la escasez llama a la puerta, donde las cuentas se amontonan y el futuro parece incierto, donde la libertad financiera es solo un sueño distante. Vea las almas cautivas por la angustia, por la depresión, por la falta de propósito, presas en sus propias tinieblas interiores. Efatá, que la luz divina rompa las tinieblas de la enfermedad. Efatá, que la abundancia celestial inunde las finanzas de su casa. Efatá, que la libertad del alma sea proclamada ahora. Visualice la luz penetrando sus sombras más profundas, un rayo de sol que atraviesa las murallas más espesas de su corazón. Sienta el calor de esa presencia que no solo ilumina, sino que quema, que purifica, que restaura. Las cadenas que sentía en sus muñecas, en sus tobillos, en su mente, ya no son de hierro, sino de humo que se disipa al soplo del Espíritu Santo. Las puertas que antes estaban cerradas, ahora se abren con un estruendo glorioso, revelando un camino nuevo, un horizonte de posibilidades que usted jamás se atrevió a soñar. Las nubes densas de enfermedad y escasez se alejan, dando paso a un cielo límpido, repleto de la gloria de Dios. Efatá, efatá, efatá. Este no es una invitación a una simple reflexión, sino a una revolución en su ser. Es un llamado para que usted se levante, sacuda el polvo de la derrota y de la resignación. La liberación que tanto anhela no es un concepto abstracto, sino una realidad tangible, accesible aquí y ahora. La curación para su cuerpo, para su mente, para sus emociones, está siendo derramada sobre usted.
La provisión para sus finanzas, la ruptura de todo ciclo de escasez, la apertura de portales de prosperidad, todo esto se está manifestando. Como está escrito, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esta es la promesa para usted, para su casa, para su familia. Que la espada flameante del Espíritu rasgue el velo de tinieblas que recubre su corazón y aclare cada rincón olvidado de su alma. Que la voz del Altísimo estremezca los cimientos de toda prisión, de toda fortaleza que se levantó contra su vida. Que el poder inigualable del Creador deshaga cada lazo, cada atadura, cada maldición generacional, cada palabra negativa que un día fue lanzada sobre usted. Hoy es el día de su restitución, de su redención, de su renovación. Efatá, Efatá, Efatá. Ahora, posicione su fe, alce su cabeza, no importa cuán pesada esté. Extienda sus manos, aunque parezcan vacías. Abra su corazón, aun cuando esté herido. Abraza la promesa de que los milagros alcanzan su casa, que la curación fluye hacia cada célula de su ser, que la libertad financiera es su derecho divino. No hay más espacio para la duda, para la incredulidad. El pasado quedó atrás, y el futuro se dibuja con los colores vibrantes de la victoria. Nos elevamos juntos en un coro de gratitud y expectativa. Rezamos para que esta premisa se arraigue profundamente en su alma, germinando frutos de paz, de salud y de prosperidad. Sienta la brisa suave de la libertad, el toque sanador de la gracia, el abrazo abundante de la providencia divina. Este es su momento, su hora de ser desatado, de ser curado, de ser liberado. Efatá, mi casa se abre a los milagros. Efatá, mi cuerpo se abre a la curación. Efatá, mis finanzas se abren a la libertad. Que esta sea la semilla de transformación que germinará en su vida, floreciendo en una realidad de poder, propósito y plenitud. Que así sea, y que la gloria de Dios se manifieste en cada detalle de su existencia. Amén. Amados hermanos y hermanas, hijos e hijas del Altísimo, la palabra Efatá resuena a través de los siglos, cargada de un poder que trasciende la comprensión humana. No es solo una palabra, sino un decreto, una orden divina que abre lo que estaba cerrado, que libera lo que estaba preso. La historia nos lleva al Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos 31 al 37, donde Jesús, en su infinita compasión, encuentra a un hombre sordo y con dificultad para hablar. La multitud, viendo la necesidad, ruega a Jesús que le imponga las manos. Y Jesús, apartándolo de la multitud, le puso los dedos en los oídos y, escupiendo, le tocó la lengua. Luego, mirando al cielo, suspiró y dijo, Efatá, que significa, ábrete. E inmediatamente los oídos del hombre se abrieron, su lengua se soltó y comenzó a hablar claramente. Este milagro, tan vívido y directo, no es un cuento lejano, sino un modelo, un prototipo de lo que Dios desea hacer en su vida hoy. El contexto histórico de aquella época era el de un pueblo oprimido, no solo por Roma, sino por enfermedades, por tradiciones que los alejaban de la verdadera esencia de la ley, por una religiosidad que muchas veces aprisionaba en lugar de liberar. La sordera y la mudez eran vistas no solo como aflicciones físicas, sino muchas veces como señales de un bloqueo espiritual, de una incapacidad de escuchar la voz de Dios y de proclamar su verdad. Jesús, al pronunciar Efatá, no solo curó un cuerpo, rompió un ciclo de silencio y aislamiento, restauró la comunicación, la conexión, la capacidad de expresar la gloria de Dios. Efatá, que su voz, que su clamor, que su adoración sean ahora desimpedidos. Que cada barrera que le impide escuchar la voz del Espíritu, de discernir la voluntad de Dios para su vida, caiga por tierra en este instante. Las implicaciones de este mensaje para los días actuales son profundas y urgentes.
Vivimos en un mundo ruidoso, repleto de distracciones, de voces que claman por nuestra atención, muchas de ellas tóxicas, engañosas, que nos ensordecen para la voz mansa y suave del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros estamos sordos a la dirección divina, a los susurros de sabiduría que nos guiarían a la victoria? ¿Cuántos de nosotros estamos mudos, incapaces de expresar nuestra fe, de testificar el poder de Dios, de proclamar las promesas que Él nos hizo? La mudez espiritual se manifiesta en la incapacidad de orar, de alabar, de interceder, de profetizar sobre nuestra propia vida y sobre la vida de otros. La aplicación práctica para nosotros hoy es clara. Primero, necesitamos reconocer dónde estamos sordos o mudos, donde la voz del mundo ha hablado más alto que la voz de Dios, donde el miedo ha silenciado su boca y le ha impedido declarar la fe. Segundo, necesitamos clamar por Efatá. No es una oración pasiva, sino un clamor de fe, una exigencia espiritual. Así como el hombre fue llevado a Jesús, nosotros necesitamos acercarnos al Maestro, sea en oración silenciosa o en un grito desesperado. Tercero, necesitamos estar dispuestos a romper con la multitud, a alejarnos del murmullo que nos distrae, para tener un encuentro personal e íntimo con Jesús, como Él hizo con el hombre sordo. Él lo llevó aparte. Hay momentos en que la curación y la liberación exigen un espacio de intimidad con el Señor, lejos de las miradas curiosas y de las opiniones ajenas. Efatá, que su audición espiritual sea agudizada, que su boca sea llena de alabanza y profecía. Ahora vamos a sumergirnos en la primera gran área de restauración que el sábado de restauración Efatá promete: la curación. La curación no es solo la ausencia de enfermedad, sino la restauración de la plenitud, de la integridad del ser. ¿Cuántos de ustedes cargan dolores crónicos, diagnósticos desalentadores, enfermedades que parecen desafiar toda la medicina? ¿Cuántos de ustedes sienten el peso del agotamiento, de la fatiga, de la falta de vitalidad que roba la alegría de vivir? Y no hablamos solo de la curación física. Hay heridas en el alma, cicatrices emocionales, traumas del pasado que se niegan a sanar, que continúan sangrando, infectando cada área de su vida. Hay ansiedad que paraliza, depresión que oscurece, miedos que encadenan la mente. La palabra de Dios está repleta de promesas de curación. En Isaías 53:5 leemos: «Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados». Esta es una de las más poderosas profecías mesiánicas que se cumplió en Jesucristo. El contexto histórico de ese pasaje apunta al sufrimiento vicario del siervo sufriente, que cargaría sobre sí los dolores y enfermedades de la humanidad. El verbo sanados aquí no se refiere solo a la curación espiritual del pecado, sino también a la curación física y emocional. La palabra hebrea Rafa significa restaurar, reparar, curar. Abarca la totalidad del ser. En Santiago 5:14-15, la Biblia nos instruye: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Aquí, la curación es presentada como una parte integrante de la fe y de la comunidad. El aceite simboliza la unción del Espíritu Santo, y la oración de fe es el vehículo por el cual el poder de Dios es liberado. El contexto de la iglesia primitiva era el de una fe vibrante, donde los milagros eran una ocurrencia común, no una excepción. Creían en la autoridad del nombre de Jesús y en la eficacia de la oración. Las implicaciones para hoy son claras. Dios todavía cura.
La medicina ha avanzado y estamos agradecidos por ella, pero hay un nivel de curación que solo viene del toque divino. Muchos intentan curar los síntomas sin ir a la raíz de la enfermedad, que muchas veces es espiritual o emocional. La enfermedad puede ser una puerta de entrada para la opresión, un grillete que el enemigo usa para robar su alegría y su propósito. La curación de Dios es completa, restaura no solo el cuerpo, sino el alma, la mente, el espíritu. Le libera del peso del dolor y de la desesperanza. Efatá, que cada célula de su cuerpo escuche la voz del Creador y sea restaurada a su perfección original. Efatá, que todo dolor, toda enfermedad, toda limitación física sea deshecha por el poder del Espíritu Santo. Las aplicaciones prácticas para la curación son múltiples. Primero, la confesión de la palabra. Declare sobre su vida lo que la Biblia dice sobre su salud. Por sus llagas, yo fui sanado. Segundo, la oración de fe. No ore con duda, sino con convicción, creyendo que Dios puede y va a actuar. Tercero, el desapego de diagnósticos negativos. Respete la ciencia, pero no permita que un informe médico sea la palabra final sobre su vida. La palabra final viene de Dios. Cuarto, el perdón. Muchas enfermedades tienen raíces en la falta de perdón, en el resentimiento guardado. Efatá para su corazón, para que se abra a liberar y recibir el perdón. Quinto, la unción. Busque la unción de Dios, sea a través de la oración de pastores, sea a través de su propia fe que activa la unción en su vida. Sienta la brisa de la curación soplando sobre usted en este momento. Visualice la enfermedad deshaciéndose, las células regenerándose, el dolor desvaneciéndose. No es una fantasía, es una realidad que el Espíritu Santo está manifestando ahora. Levante sus manos, toque la parte de su cuerpo que necesita curación y declare: Efatá, Efatá, que la curación divina sea derramada sobre usted, sobre sus seres queridos, sobre cada miembro de su familia. Ahora, avancemos hacia la segunda área de restauración, la libertad financiera. La escasez. Ha sido una plaga que asola muchos hogares, un ciclo vicioso de deudas, de cuentas que se acumulan, de sueños aplazados, de una constante batalla por la supervivencia. El peso de la deuda puede ser tan opresor como una enfermedad física, robando la paz, generando ansiedad, corroyendo relaciones. Muchos se sienten atrapados en un laberinto financiero, sin salida, sin esperanza de un futuro próspero. La pobreza no es la voluntad de Dios para sus hijos. Él vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, y eso incluye la abundancia en todas las áreas, incluida la financiera. La Biblia nos enseña sobre la provisión divina. En Filipenses 4:19, el apóstol Pablo declara: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta promesa no es para unos pocos privilegiados, sino para todos los que están en Cristo. El contexto de esa carta es el agradecimiento de Pablo a los filipenses por su generosidad en ofrendas, y él les asegura que Dios, que es el proveedor, les retribuirá de acuerdo con su propia riqueza, que es ilimitada. No es una promesa de riqueza para el lujo, sino de suministro para todas las necesidades, y además para la capacidad de ser una bendición para otros. En Malaquías 3:10-12, Dios desafía a su pueblo: Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos.
Este es un principio del reino, la ley de la siembra y la cosecha. El contexto histórico de Malaquías es el de un pueblo que se había apartado de Dios, descuidando los diezmos y ofrendas, y por eso sufría con la escasez. Dios los invita a regresar a Él y a probarlo en su fidelidad. Las implicaciones para los días de hoy son monumentales. La libertad financiera no es solo tener dinero, sino tener el control sobre sus finanzas, no ser esclavo de la deuda, tener la capacidad de ser generoso, de invertir en el reino, de vivir sin el peso de la preocupación constante. Muchos ciclos de pobreza son generacionales, pasados de padres a hijos, no por falta de esfuerzo, sino por falta de conocimiento de los principios divinos o por una maldición que necesita ser rota. La reprensión del devorador es una promesa de protección contra las pérdidas inesperadas, contra los gastos imprevistos que drenan sus recursos. Efatá, que las puertas de la prosperidad se abran sobre su vida. Efatá, que cada ciclo de escasez sea roto y que la abundancia de Dios inunde sus finanzas. Las aplicaciones prácticas para alcanzar la libertad financiera son cruciales. Primero, la fe en la provisión de Dios. Crea que Él es capaz de suplir todas sus necesidades. Segundo, la obediencia a los principios bíblicos de diezmos y ofrendas. No es un trueque con Dios, sino un acto de fe y obediencia que abre las ventanas del cielo. Tercero, la sabiduría en la gestión financiera. Busque conocimiento, aprenda a presupuestar, a ahorrar, a invertir. Dios no bendice el desorden. Cuarto, la ruptura de maldiciones generacionales. Si hay un patrón de pobreza en su familia, declare Efatá sobre esa maldición y rómpala en el nombre de Jesús. Quinto, la generosidad. Cuanto más da, más recibe. La mano que da nunca está vacía. Sienta la unción de la prosperidad fluyendo sobre su vida en este momento. Visualice las deudas siendo saldadas, las cuentas siendo pagadas, las oportunidades financieras surgiendo de donde menos espera. No es un deseo vacío, es un decreto que se manifiesta. Levante sus manos, declare sobre sus finanzas, Efatá, Efatá, que la libertad financiera sea su herencia, que la prosperidad de Dios se manifieste en su casa y en sus negocios. Finalmente, llegamos a la tercera y amplia área de restauración. Los milagros alcanzan su casa. Su casa no es solo un lugar físico, sino un santuario, un refugio, el centro de su familia, de sus relaciones más íntimas. ¿Cuántos hogares están desestructurados, marcados por conflictos, por enfermedades, por vicios, por falta de paz? ¿Cuántos hijos están perdidos? ¿Cuántos matrimonios están en ruinas? ¿Cuántos padres están desesperados? La casa es el primer campo de batalla y es también el primer lugar donde los milagros de Dios deben manifestarse. La Biblia nos da innumerables ejemplos de milagros que alcanzaron casas enteras. En Hechos 16:31, el carcelero de Filipos, después del terremoto y la liberación de Pablo y Silas de la prisión, pregunta ¿qué debería hacer para ser salvo? La respuesta es poderosa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. El contexto aquí es el de un hombre que estaba a punto de quitarse la vida por miedo a las consecuencias de haber permitido la fuga de los prisioneros. Su fe, en ese momento de desesperación, abrió la puerta a la salvación de toda su familia. No solo él, sino todos los que estaban en su casa fueron alcanzados por la gracia y bautizados. En Josué 24:15, Josué hace una declaración que resuena a través de los tiempos. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El contexto es la renovación de la alianza de Israel con Dios antes de la muerte de Josué.
Él desafía al pueblo a hacer una elección clara, pero él mismo ya había tomado su decisión, y esa decisión incluía su casa. Es una declaración de liderazgo espiritual, de compromiso familiar con los principios de Dios. Las implicaciones para los días actuales son vitales. Su casa es un campo misionero. Es el lugar donde la fe debe ser vivida, donde los valores del reino deben ser enseñados, donde la paz de Cristo debe reinar. Muchos buscan milagros fuera de casa, pero el mayor milagro puede comenzar dentro de sus propias paredes. La desestructuración familiar es una de las mayores crisis de nuestra sociedad, y la respuesta está en la restauración divina, en el poder de Dios entrando en cada habitación, en cada relación. La promesa de que los milagros alcanzan su casa significa que no hay situación familiar que sea imposible para Dios. No importa cuán rota parezca, cuán lejos un hijo se haya ido, cuán amarga una relación se haya vuelto. Efatá, que la paz de Cristo inunde su casa. Efatá, que cada relación sea restaurada, cada hijo perdido sea encontrado, cada dolor familiar sea curado. Las aplicaciones prácticas para que los milagros alcancen su casa son esenciales. Primero, la oración intercesora por la familia. No desista de orar por sus seres queridos, aunque parezcan resistentes. Sus oraciones son semillas que germinarán en el tiempo de Dios. Segundo, el establecimiento de un altar familiar. Que su casa sea un lugar de adoración, de lectura de la palabra, de oración conjunta. Tercero, el perdón y la reconciliación. Muchos hogares son prisioneros de viejos rencores. Efatá para los corazones endurecidos, para que el perdón fluya libremente. Cuarto, la declaración profética sobre su casa. Declare bendiciones, declare curación, declare salvación, declare paz sobre cada miembro de su familia y sobre cada rincón de su hogar. Quinto, el ejemplo. Sea el ejemplo de fe, de amor, de paciencia que su familia necesita ver. Sienta la presencia de Dios llenando su casa en este momento. Visualice la armonía regresando, la alegría floreciendo, los lazos fortaleciéndose. No es un deseo distante, es una realidad que se está manifestando. Levante sus manos, declare sobre su casa, Efatá, Efatá. Que su casa sea un faro de milagros, un testimonio vivo del poder restaurador de Dios. Amados, la jornada de fe es una jornada de constante apertura. Abrir los oídos para escuchar, abrir la boca para proclamar, abrir el corazón para recibir, abrir las manos para dar y para bendecir, abrir la casa a la presencia de Dios. El enemigo de nuestras almas trabaja incansablemente para mantenernos cerrados, para sellarnos en prisiones de miedo, de duda, de incredulidad. Él quiere que usted permanezca sordo a la voz de Dios, mudo a su verdad, ciego a sus maravillas, preso en ciclos de escasez y enfermedad. Pero hoy, en este sábado de restauración, el decreto celestial es liberado sobre usted. Efatá. Piense en las puertas que ha golpeado, en las oportunidades que parecen haberse cerrado, en los caminos que parecen bloqueados. Tal vez sea la puerta a un nuevo empleo, a una relación curada, a un avance en su carrera, a la realización de un sueño antiguo. El enemigo ha intentado sellar esas puertas con candados invisibles, con sellos de desánimo y frustración. Pero la voz de Jesús, la misma voz que calmó la tempestad, que resucitó a los muertos, que abrió los oídos del sordo, está clamando sobre cada puerta cerrada en su vida. Efatá. En Juan 10:9, Jesús declara: Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Él es la puerta que se abre a la vida abundante, a la libertad, a la provisión. Él no es una puerta que se cierra, sino una puerta que invita a la entrada y a la salida.
a la libertad de movimiento y al descubrimiento de pastos verdes, de provisión y descanso. El contexto es la metáfora del buen pastor que guía a sus ovejas. Las ovejas entran y salen con seguridad, encontrando todo lo que necesitan. Las implicaciones para su vida hoy son que ya no hay necesidad de vivir aprisionado. La puerta está abierta. Usted ya no necesita golpear puertas que Dios no abrió. Necesita reconocer la puerta que Él ya abrió y entrar por ella. Hay una libertad de movimiento en el espíritu que muchos todavía no han experimentado. Una libertad de ir y venir, de prosperar, de ser bendecido, sin los grilletes del miedo o de la limitación. Efatá, que cada puerta que el cielo destinó para usted se abra ahora. Que cada camino bloqueado sea desimpedido por el poder del Espíritu Santo. Las aplicaciones prácticas son: primero, la vigilancia. Esté atento a las puertas que Dios está abriendo. Pueden no ser como usted esperaba. Segundo, el coraje de entrar. No dude, no vacile. Cuando la puerta se abre, entre con fe y osadía. Tercero, la gratitud. Agradezca a Dios por las puertas abiertas y por las que aún se abrirán. Cuarto, la fe para persistir. A veces, la puerta se abre, pero la jornada a través de ella aún exige fe y perseverancia. Hoy, usted está siendo invitado a una nueva dimensión de fe, donde lo imposible se vuelve posible. No es una utopía, sino una realidad que Dios está liberando sobre su vida. El poder de Efatá no está limitado por su pasado, por sus fallas, por sus miedos. Solo está limitado por su incredulidad. Y en este sábado de restauración, la incredulidad está siendo rota, las escamas están cayendo de sus ojos y la fe está siendo encendida en su corazón como una llama inextinguible. En Lucas 1:37, el ángel Gabriel declara a María: porque nada hay imposible para Dios. Esta es una verdad fundamental que debe permear cada fibra de su ser. El contexto es el anuncio del nacimiento de Jesús a una virgen, algo humanamente imposible. Pero con Dios, lo imposible se convierte en su especialidad. Las implicaciones para usted son que no importa el tamaño de su desafío, no importa la profundidad de su dolor, no importa la altura de la muralla que se levanta ante usted, para Dios nada es imposible. Su enfermedad incurable, nada es imposible. Su deuda impagable, nada es imposible. Su hijo perdido, nada es imposible. Su matrimonio en ruinas, nada es imposible. Efatá, que su mente se abra a la posibilidad de lo imposible, que su corazón se llene de una fe inquebrantable. Las aplicaciones prácticas son: primero, la rendición. Entregue a Dios lo que parece imposible en sus manos. Segundo, la expectativa. Espere milagros, no solo los desee. Tercero, la declaración. Hable la fe, no el problema. Cuarto, la acción. La fe sin obras es muerta. Dé pasos de fe, aunque sean pequeños. En este sábado de restauración, el cielo está abierto sobre usted. Las ventanas del cielo están abiertas para derramar bendiciones sin medida. Las puertas de su destino están siendo desatrancadas. Las cadenas que le ataban se están deshaciendo. El velo que cubría sus ojos está siendo rasgado. La sordera que le impedía escuchar la voz de Dios está siendo curada. La mudez que le impedía proclamar está siendo deshecha. Efatá, que la gloria de Dios se manifieste en su vida de una forma que usted jamás ha visto. No permita que la voz del desánimo, que el susurro de la duda, que el eco del pasado le roben este momento. Esta es su hora. Este es su tiempo. Este es su sábado de restauración. El término restauración significa devolver al estado original o incluso a un estado mejor que el original. Significa recuperar lo que se perdió,
reparar lo que se rompió, renovar lo que envejeció. En Joel 2:25, Dios promete: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. El contexto es el de un pueblo que había sufrido pérdidas devastadoras por plagas, simbolizando los años perdidos, las oportunidades robadas, los recursos consumidos. Pero Dios promete la restauración, la devolución de lo que se perdió, e incluso en mayor medida. Las implicaciones para usted son que Dios no solo quiere curar lo que está enfermo o suplir lo que falta, sino que Él quiere restituir los años que el enemigo robó. Los años de dolor, los años de escasez, los años de soledad, los años de enfermedad. Él quiere devolver el tiempo, las oportunidades, la alegría, la paz. Él quiere que usted no solo se recupere, sino que prospere más allá de lo que podría imaginar. Efatá, que cada año perdido sea restituido con intereses, que cada oportunidad robada sea multiplicada. Las aplicaciones prácticas para la restauración son: primero, la fe en la restitución. Crea que Dios es un Dios de restauración. Segundo, la paciencia. La restauración puede ser un proceso, pero la promesa es segura. Tercero, la gratitud. Agradezca a Dios por lo que Él está haciendo, incluso antes de ver la manifestación completa. Cuarto, la siembra. Continúe sembrando fe, amor, generosidad, pues la cosecha de la restauración vendrá. Este es un momento de cambio, un punto de inflexión, donde el desierto se convierte en jardín, donde la tristeza se transforma en alegría, donde la escasez da paso a la abundancia, donde la enfermedad se rinde a la salud, donde la prisión se deshace en libertad. No es por fuerza ni por violencia, sino por el Espíritu del Señor. Efatá, que su espíritu se eleve por encima de toda circunstancia, que su alma sea inundada de paz y esperanza. En este sábado de restauración, la unción de Efatá está siendo liberada para que usted pueda ver, escuchar, hablar, andar y vivir de una forma totalmente nueva. Es una unción que rompe el yugo, que deshace la carga, que libera a los cautivos. Usted no saldrá de aquí de la misma forma que entró. Algo nuevo está siendo generado en su interior. Una semilla de milagro está siendo plantada en su tierra. En 2 Corintios 5:17 leemos: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El contexto es la transformación radical que ocurre en la vida de alguien que acepta a Jesús. No es solo un cambio de comportamiento, sino una renovación completa del ser, del espíritu, del alma y del cuerpo. Las implicaciones para usted son que no está atrapado en su pasado. No está condenado a repetir los mismos errores, los mismos ciclos de dolor y escasez. En Cristo, usted tiene la oportunidad de ser una nueva criatura, de experimentar una vida completamente nueva, donde lo viejo es dejado atrás y lo nuevo florece. Efatá, que su identidad en Cristo sea revelada. Que lo viejo sea deshecho y lo nuevo florezca en su vida. Las aplicaciones prácticas para vivir esa nueva criatura son: primero, el arrepentimiento. Deje atrás lo que le ata a lo viejo. Segundo, la renovación de la mente. Cambie su forma de pensar, alineándola con la palabra de Dios. Tercero, la búsqueda de santidad. Viva una vida que honre a Dios. Cuarto, el testimonio. Comparta su nueva vida con otros. Sienta la renovación fluyendo en cada parte de su ser. Sienta el peso saliendo de sus hombros, la ligereza de la libertad apoderándose. No es un sueño, es una realidad que se está manifestando ahora. Levante sus manos, declare sobre su nueva vida: Efatá, Efatá.
Que su nueva vida en Cristo sea un faro para el mundo, un testimonio del poder transformador de Dios. Amados, la palabra Éfata es una invitación a la acción, un llamado a la fe audaz. No es para los pasivos, sino para aquellos que están dispuestos a creer, a clamar, a recibir. El cielo está listo para actuar a su favor, para liberar los milagros que usted tanto anhela. Pero necesita posicionarse en fe, abrir su corazón y su boca para recibir y declarar. En Hebreos 11:1, la Biblia define la fe. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El contexto es la exhortación a la fe, presentando ejemplos de héroes de la fe que actuaron basados en promesas que aún no se habían cumplido, pero que ellos creían que se cumplirían. Las implicaciones para usted son que la fe no es un sentimiento, sino una certeza, una convicción. Es la capacidad de ver lo invisible y de creer en lo imposible. Es lo que mueve la mano de Dios. Necesita activar esa fe en su corazón. Éfata, que su fe sea fortalecida, que su visión espiritual sea agudizada para ver lo que Dios está haciendo. Las aplicaciones prácticas para activar la fe son: primero, escuchar la palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Segundo, la confesión. Hable lo que usted cree, no lo que usted ve. Tercero, la oración. Hable con Dios sobre sus necesidades y sus promesas. Cuarto, la obediencia. La fe se manifiesta en acciones de obediencia. En este sábado de restauración, la unción de Éfata está sobre usted para romper todo cautiverio, para desatar toda atadura, para abrir toda puerta. No hay más espacio para la duda, para la incredulidad, para la resignación. El tiempo de su liberación es ahora, el tiempo de su curación es ahora, el tiempo de su libertad financiera es ahora, el tiempo de los milagros en su casa es ahora. Éfata, que su vida sea un testimonio vivo del poder de Dios. Sienta el poder del Espíritu Santo fluyendo sobre usted en este momento. Es un poder que quema, que purifica, que restaura. Es un poder que expulsa el miedo, que disipa las tinieblas, que trae la luz. No es una emoción pasajera, sino una manifestación real de la presencia de Dios. En Hechos 1:8, Jesús promete: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra». El contexto es la promesa del Espíritu Santo antes de la ascensión de Jesús. El poder del Espíritu es para capacitar a los creyentes a vivir una vida de testimonio y a realizar las obras de Dios. Las implicaciones para usted son que el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos habita en usted. Usted no está solo. El Espíritu Santo es su capacitador, su consolador, su guía. Él es quien manifiesta los milagros en su vida. Éfata, que el poder del Espíritu Santo se manifieste en usted de forma sobrenatural. Las aplicaciones prácticas para recibir y vivir en el poder del Espíritu son: primero, la búsqueda. Busque la plenitud del Espíritu Santo. Segundo, la rendición. Permita que el Espíritu le guíe y le use. Tercero, la sensibilidad. Esté atento a la voz y a los impulsos del Espíritu. Cuarto, la osadía. Sea osado en su fe y en su testimonio. En este momento, le invito a hacer una declaración poderosa. Una declaración que resonará en los cielos y en la tierra. Una declaración que activará el poder de Éfata en su vida. No importa dónde esté, no importa lo que esté sintiendo, levante sus manos, abra su boca y declare con toda la fe que hay en su corazón: Éfata, mi casa se abre a los milagros. Éfata, mi cuerpo se abre a la curación. Éfata, mis finanzas se abren a la libertad.
Repita conmigo con convicción, con autoridad. Efatá, milagros alcanzan mi casa. Efatá, curación fluye hacia mi cuerpo. Efatá, libertad financiera es mi porción. Que esta palabra, Efatá, sea la llave que desatranca todas las puertas que estaban cerradas en su vida. Que sea el sonido que rompe todas las cadenas, que deshace todos los nudos. Que sea la luz que disipa toda la oscuridad. Que sea el decreto que transforma su realidad. Este es su sábado de restauración. Un día para ser recordado. Un día para ser celebrado. Un día donde lo imposible se vuelve posible. Donde lo sobrenatural se vuelve natural. No hay más espacio para la derrota, para la resignación. El futuro se dibuja con los colores vibrantes de la victoria, de la plenitud, de la abundancia que Dios tiene para usted. Que la paz que excede todo entendimiento inunde su corazón y su mente en Cristo Jesús. Que la alegría del Señor sea su fuerza. Que la provisión de Dios sea abundante en su vida. Que la curación divina sea completa en su cuerpo y en su alma. Que los milagros se manifiesten en su casa de una forma que usted nunca imaginó. Efatá, Efatá, Efatá. Reciba esta palabra. Abraza esta promesa. Viva esta verdad. Y testifique el poder de Dios en su vida. Si usted recibió esta palabra, si tocó su corazón, le invito a interactuar. Comente Efatá. En los comentarios, declare su fe. Comparta este mensaje con alguien que necesite un milagro. Que esta semilla de transformación germine en su vida, floreciendo en una realidad de poder, propósito y plenitud. Que así sea, y que la gloria de Dios se manifieste en cada detalle de su existencia. Amén.